Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. Radio María vive en esta fiesta de la Virgen de Fátima la etapa reina de esta maratón con la esperanza de impulsar la evangelización en la nación hermana de Portugal. Y Donald Trump llega a China para reunirse con Xi Jinping e impulsar la economía estadounidense en el gigante asiático. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. Colombia se consagra al Inmaculado Corazón de María en el marco de una jornada nacional de oración. El Papa León XIV subraya que es la Virgen María quien por un designio divino, con obediencia y con fe, cooperó de manera singular en la obra del Salvador. 3.000 reclusos recibirán una Biblia durante la visita del Papa León XIV a España. Ayuda a la Iglesia necesitada, entrega un manto a la Virgen del Pilar como madre de los cristianos perseguidos. La tensión escala en Oriente Medio tras el intercambio de ataques y represalias. Francia y 35 países africanos acuerdan reforzar su cooperación en seguridad, agricultura y sanidad durante la cumbre celebrada en Nairobi. En España, Begoña Gómez reclama a Peinado que paralice la causa hasta que se resuelva su recurso contra el jurado popular. El Centro Nacional de Inteligencia reforzará el escudo digital frente a las ciberamenazas. Y en deportes, el Estadio Santiago Bernabéu acogerá en noviembre el duelo de la Liga de Fútbol Americano, la NFL, que medirá a Cincinnati y Atlanta. En esta festividad de la Virgen de Fátima, Radio María vive la etapa reina de esta maratón. Tras conseguir desde el lunes la ayuda para los proyectos para África, en Uganda, Camerún y la República del Congo, ayer también se lograron cubrir 2 proyectos para Europa, uno de ellos para Irlanda, en el que se requerían 35.000 euros para cubrir los costes de emisión y renovar el sistema de automatización de audio. El otro proyecto que se consiguió ayer fue el de Moldavia, con un coste de 40.000 euros. Esta emisora necesitaba ayuda para la adquisición de equipos para el nuevo estudio, en un contexto marcado por la diversidad religiosa
y una situación geopolítica delicada. La puesta en marcha de la radio en este pequeño país podrá promover la comunión, el acompañamiento y la vida de fe. Además, como han recordado en el programa especial de esta mañana, una de las lenguas en las que emitirá Radio María en Moldavia será el ruso y una frecuencia podrá entrar también en territorio ruso. Como ha expresado el representante continental de la World Family en Europa, Rafael Galati, la evangelización en Rusia es todo un desafío. Es un desafío Radio María Rusia porque es una radio que vive de verdad gracias a los donativos de los oyentes de otra Radio María, porque se puede imaginar cómo estamos solo en la ciudad de San Petersburg, tenemos solo una pequeña vieja frecuencia en un pueblito acerca del norte, acerca de Finlandia, y tenemos un equipo, un staff muy pequeñito, porque son pocos los católicos, no todo es posible hacerlo si la Iglesia Ortodoxa no los permite. Entonces es una realidad, es una tierra de evangelización. Y la ayuda, la oración, los donativos de los oyentes de otra Radio María, como los oyentes de Radio María España, puedan ayudar a este proyecto. Y lo hemos hecho por muchos años. Y es increíble porque es de verdad una voz católica, una voz de fe en un país donde no es fácil vivir. Y recordamos que Portugal es el próximo objetivo en esta maratón. Esta querida radio hermana necesita de nuevo apoyo para garantizar su actividad y emisión, consolidar su crecimiento, mejorar sus medios técnicos, potenciar la promoción y ampliar su presencia en el país al servicio de la Iglesia. Para ello son necesarios 225.000 euros. Hasta el momento se han recaudado 95.079 euros, es decir, se ha alcanzado el 42% del objetivo final. Con la esperanza de contribuir a la evangelización en esta nación, hoy pedimos la intercesión de la Virgen de Fátima. Junto a ella hoy nos unimos en diversos momentos de oración y una programación especial durante todo el día. Ayer en la víspera de esta fiesta retransmitimos el rosario que se rezó por la noche desde la capilla del Santuario de Fátima. Estuvo dirigido por el patriarca de Lisboa, Monseñor Rui Manuel Sousa Valerio. Contó con la participación de varios obispos, entre ellos el nuncio de su santidad para Portugal, Monseñor Andrés Carrascosa. Esta mañana el centro de la jornada ha sido la celebración de la Santa Misa que ha presidido el director de Radio María España, el padre Luis Fernando de Prada, y que hemos retransmitido desde la capilla de nuestros estudios centrales. Al comienzo de esta Eucaristía ha remarcado la importancia de ayudar a una nación tan querida por la Virgen como es Portugal. Donde la Virgen prometió que siempre se mantendría la fe. Otras naciones han ido apostatando. En Portugal se mantiene la fe, pero necesitan la ayuda, porque también allí hay duros procesos de secularización, como en Irlanda, como en España, como en Italia. Pero ella prometió, por fin mi corazón inmaculado triunfará. En esta gran batalla en la que estamos, pedimos al Señor su gracia. El principal arma es la oración, el sacrificio, la penitencia que ella pidió, la adoración, los sacramentos y el Santo Rosario como una de esas oraciones que la Virgen nos pide. Y todo ello también a través de esta radio se difunde y por ello es un instrumento al servicio de la Virgen y por tanto al servicio del Señor. Asimismo, el director de esta emisora ha subrayado que estamos llamados a la vida eterna. En este contexto ha destacado la colaboración de la Virgen María en la obra de la salvación de Dios, como en el caso de las apariciones de Nuestra Señora en Fátima. Citando las palabras de San Juan Pablo II cuando beatificó a los pastorcitos de Fátima, Francisco y Jacinta, la Virgen no puede permitir que sus hijos se pierdan y baja de nuevo a la tierra. Recordando la llamada a vivir en gracia de Dios que Nuestra Señora pidió en Fátima, el padre Luis Fernando de Prada ha subrayado la importancia de colaborar con el reino de Cristo también a través de Radio María. Por ello, en este día queremos colaborar con la Virgen a consolidar la fe en Portugal a través de su radio. Además, esta emisión podrá también ayudar a otras naciones de lengua portuguesa. Así lo ha explicado en el programa de esta mañana el representante continental de la World Family en África, Jean-Paul Cayura. Sí, Radio Maria Portugal è molto importante
perché aiuta altri paesi dove abbiamo Radio Maria di lingua portoghese. Ayuda a otros países donde está Radio María, que son países de lengua portuguesa. Ad esempio Por ejemplo, abbiamo un Santo Rosario, settimanale in lingua portoghese. Semanal en lengua portuguesa. E riusciamo a fare pregare 3 continenti allo stesso momento. Desde Fátima. Sí, da Fátima. Desde Fátima hacen un rosario en el que rezan a la vez. ¿Qué países? Allora, Mozambique, Angola, Capo Verde, 3 países de África, Brasil de América y y Portugal. Portugal. Y ante la generosa colaboración de todos los oyentes, el presidente de la World Family, Vittorio Vicardi, ha agradecido a cuantos están haciendo realidad el sueño de la Virgen para esta maratón. Un gran evento de la Virgen María por desarrollar los proyectos que estamos poniendo en marcha. Un agradecimiento a todos, sabiendo que lo que se hace y cuando somos parte de la Divina Providencia, recibimos mucho más, como fue siempre la promesa evangélica. Seguiremos informándoles sobre este proyecto de Radio María en Portugal en nuestros programas especiales de hoy, que se extenderán hasta las 12 de la noche. Nuestra siguiente cita será de 3 a 5 de la tarde, hora peninsular. A continuación nos uniremos en oración en uno de los momentos más significativos de este día. Junto a la familia mundial de Radio María rezaremos el Santo Rosario, que retransmitiremos desde la capilla del Santuario de Nuestra Señora de Fátima. Recordamos que será a las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Tras otro programa especial, rezaremos nuevamente el Rosario, esta vez desde la capilla de nuestros estudios centrales. Continuaremos con el rezo de vísperas y a las 8 de la tarde celebraremos otra Eucaristía. También en nuestra capilla estará presidida por el Padre Mario Ortega, director del programa La Voz del Papa y Yucat. Hasta entonces, el Santísimo Sacramento, que se ha expuesto tras la misa de esta mañana, permanece en la capilla, acogiendo las peticiones y agradecimientos de cuantos quieran acompañarle y ofrecer en esta maratón las flores de la oración. Esperamos que ese ramo de plegarias, sacrificios y donativos que harán posible el proyecto de esta emisora en Portugal hagan también sonreír a María en esta fiesta de la Virgen de Fátima. Cambiamos de asunto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llegado a Pekín acompañado por una amplia delegación empresarial y varios asesores económicos. Inicia así hoy una visita de Estado que los equipos estadounidenses y chinos han calificado como un intento por relanzar las relaciones comerciales y tecnológicas entre ambos países. En la agenda, Trump y Xi Jinping se han reunido en el Gran Palacio del Pueblo, donde han hablado de aranceles, acceso a mercados y seguridad tecnológica. Fuentes oficiales han indicado que se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de acuerdos parciales sobre exportaciones de semiconductores y salvaguardias para las inversiones estratégicas. Desde la delegación estadounidense han subrayado que se ha venido buscando un marco estable para la cooperación empresarial y para evitar tensiones en torno a Taiwán, mientras que Pekín ha afirmado que respalda la estabilidad y el comercio bilateral en términos que no comprometan su soberanía. Los analistas señalan que aunque se han firmado memorandos de intención entre compañías, las negociaciones políticas siguen siendo complejas y dependerán de acuerdos técnicos posteriores en el plano simbólico. La visita ha mostrado una disposición a recuperar canales de diálogo tras meses de fricciones comerciales y tecnológicas. Noticias de la Iglesia en el mundo. Colombia vive una jornada nacional de oración que culminará con la consagración del país al Inmaculado Corazón de María. Este acto está enmarcado en el cuarto Rosario Nacional. La fecha elegida remite a las apariciones de la Virgen María en Fátima en 1917, cuyo mensaje central fue precisamente una llamada a rezar el Rosario por la paz en el mundo. La iniciativa está promovida por diversos grupos de laicos católicos con el respaldo de la Conferencia Episcopal del país y la Archidiócesis de Bogotá. El lema escogido para esta ocasión es «La paz y la reconciliación de Colombia se construye desde la conversión de tu corazón».
La intención es congregar a fieles dentro y fuera del país en torno a una misma intención: la paz y la reconciliación nacional a través de la conversión personal. La jornada se articula en 2 actos principales. El primero se celebra por la mañana en la Catedral Primada de Colombia, en Bogotá, con el rezo del Santo Rosario, dirigido por el delegado arzobispal de la Basílica Metropolitana, Monseñor Sergio Pulido. A continuación tendrá lugar la Santa Misa y la consagración del país al Inmaculado Corazón de María, presididas por el presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, Francisco Javier Múnera Correa. La ceremonia será retransmitida por varios medios nacionales y digitales. El segundo momento tendrá lugar por la tarde en la Plaza de Bolívar, donde se celebrará la adoración eucarística. A continuación partirá una procesión con el rezo del Rosario de Antorchas en compañía de una réplica de la Virgen de Fátima traídas desde el santuario portugués. Contarán con el acompañamiento musical de artistas católicos como Felipe Gómez, Fruto del Madero, y Héctor Tobo. El presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana ha invitado a unirse a este acto de consagración al Corazón Inmaculado de la Virgen María, en el que pedirán a la Madre del Señor que avive en ellos la esperanza, sostenga la unidad y suplique por la reconciliación y la paz de todos los colombianos. Por su parte, el párroco de San Pedro Apóstol e impulsor de la iniciativa 1 millón de rosarios por Colombia, el padre Daniel Bustamante, ha destacado la dimensión espiritual de la jornada. Al respecto, afirma que están viviendo una batalla espiritual y el arma más poderosa es el Santo Rosario, que sana el corazón y trae la paz. En este sentido, ha subrayado que la paz vendrá por una conversión sincera del corazón. Nos vamos ahora a Roma. El Papa León XIV ha presidido esta mañana su tradicional audiencia general de los miércoles en la plaza de San Pedro del Vaticano. En su catequesis ha meditado en la particular relación que existe entre la Virgen María y la Iglesia, expresada en el último capítulo de la Constitución Conciliar Lumen Gentium. El Santo Padre ha afirmado que María, dócil a la acción del Espíritu Santo, es el modelo perfecto de lo que toda la Iglesia está llamada a ser. Añade que ella, con su incondicional apertura al misterio divino, es también miembro excelente de la Iglesia, porque es la creyente por antonomasia. Y en cuanto a que genera hijos en el Hijo, apunta el Papa, María es madre de toda la Iglesia, a la cual se puede dirigir a ella con confianza filial y con la certeza de ser escuchada y amada. El pontífice señala que la Iglesia, consciente de que el único mediador del misterio de la salvación es Jesucristo, reconoce que la figura de su Madre Santísima, lejos de oscurecer este misterio, lo ilumina. En este sentido, el Papa subraya que es la Virgen María quien, por su designio divino, con obediencia y con fe, cooperó de manera singular en la obra del Salvador. Por ello, ha pedido su intercesión para todos nosotros. Así lo ha expresado en su saludo a los peregrinos de lengua española. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a nuestra Madre Santísima que interceda por nosotros, para que, como ella, vivamos con fe humilde, obediente y operante nuestra pertenencia a la Iglesia. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Además, en su saludo a los peregrinos de lengua inglesa, el Santo Padre se ha referido a esta fiesta de Nuestra Señora de Fátima. A su vez, el Papa León XIV ha recordado que tal día como hoy, hace 45 años, se intentó asesinar al Papa Juan Pablo II y agrega que por ello ha querido dedicar su catequesis de hoy a la Santísima Virgen María. Asimismo, el obispo de Roma ha señalado que pronto celebraremos la Ascensión del Señor, que marca la entrada de su humanidad al cielo. Finalmente, el Papa ha recomendado que mientras esperamos la segunda venida de Jesús en gloria, como los apóstoles, nos encomendemos a la Santísima Virgen. Noticias de la Iglesia en España. Miles de reclusos recibirán una Biblia durante la visita del Papa León XIV a España gracias a una campaña impulsada por la Comisión para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal Española.
Como informa Alfa y Omega, esta iniciativa pretende que cada recluso que quiera vivir su fe cuente con un ejemplar de la Biblia. Para hacerlo posible, la Biblioteca de Autores Cristianos ha preparado una edición modesta, según explica la propia Conferencia Episcopal. En total se espera distribuir unas 3.000 Biblias que serán entregadas por los responsables de la pastoral penitenciaria durante los días de la visita papal como un regalo del sucesor de Pedro a los privados de libertad. La campaña busca implicar especialmente a la realidad de la piedad popular en España e invita a hermandades y cofradías a colaborar económicamente sufragando ejemplares. Para ello, la Conferencia Episcopal ha habilitado una cuenta bancaria específica y ha pedido también que las entidades participantes comuniquen el número de Biblias financiadas y la cantidad aportada para facilitar la organización de la iniciativa. Y Ayuda a la Iglesia Necesitada ha entregado un manto a la Virgen del Pilar como madre de los cristianos perseguidos. El acto ha tenido lugar hoy con la ceremonia de ofrenda en la Basílica del Pilar. Nos da más detalles Blanca Tortosa, miembro del Departamento de Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Desde Zaragoza, hoy 13 de mayo, en Ayuda a la Iglesia Necesitada, estamos de fiesta porque hemos ofrecido a la Virgen del Pilar un manto que refleja su advocación como madre de los cristianos perseguidos. En una solemne ceremonia que ha tenido lugar esta misma mañana dentro de la Santa Capilla de la Basílica, Walter Plettenberg, que es el presidente de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, y José María Gallardo, el director de la Fundación en nuestro país, han hecho entrega de este manto al arzobispo de Zaragoza, Monseñor don Carlos Manuel Escribano Subías, como símbolo de ese amparo de la Santísima Virgen María que siempre tiene presente y protege a sus hijos perseguidos en tantos lugares del mundo. Así que desde hoy, 13 de mayo, Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere recordar a través de esta ofrenda ese amparo y esa protección de la Virgen María. Esperamos que este manto sea también desde hoy el refugio de fe para todo el que se acerque a los pies de la Virgen del Pilar y recordatorio de nuestros hermanos que sufren persecución en tantos lugares del planeta. Y además también al terminar este acto de la ofrenda del manto ha tenido lugar la misa con la que se concluyen las celebraciones por el 60 aniversario de la presencia de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España. Así que con esta celebración desde la Basílica del Pilar de Zaragoza manda un cariñoso saludo para Radio María, Blanca Tortosa. Gracias, Blanca. Información internacional. Comenzamos en Oriente Próximo. Al menos 8 personas, entre ellas 2 niños, han muerto hoy tras una serie de bombardeos ejecutados por el ejército de Israel contra varios puntos de una autovía que conecta Beirut con la ciudad de Sidón, en el sur del Líbano. Los ataques se producen pese al alto el fuego acordado a mediados de abril y reflejan un repunte de la tensión en la región. En las últimas 48 horas, Oriente Próximo ha vivido una intensificación de los intercambios de ataques entre distintos actores, lo que ha encendido las alarmas internacionales ante el riesgo de una escalada mayor. Fuerzas vinculadas a Irán han reivindicado y han sido señaladas por varios gobiernos como responsables de ataques selectivos contra objetivos considerados hostiles. Israel, por su parte, ha respondido con contraataques aéreos en zonas que, según fuentes militares, estaban siendo utilizadas para planificar operaciones. Esta dinámica de acción-reacción ha contribuido a deteriorar aún más la frágil situación de seguridad en la región. La comunidad internacional ha pedido contención urgente y ha instado a retomar vías diplomáticas. Naciones Unidas y diversos gobiernos han solicitado investigaciones independientes sobre los incidentes y han advertido del impacto que esta escalada podría tener tanto en la estabilidad regional como en la economía global. En el ámbito económico, analistas y operadoras energéticas han detectado subidas en los precios del petróleo debido al temor a posibles interrupciones en el suministro, aunque por el momento las necesidades energéticas siguen cubiertas gracias a reservas estratégicas. Paralelamente, organizaciones humanitarias alertan de un aumento en las necesidades de asistencia y protección
cooperación en las zonas afectadas por los ataques. Más noticias. Francia y 35 países africanos han acordado reforzar su cooperación en seguridad, agricultura, sanidad y otros sectores clave durante la cumbre franco-africana celebrada en Nairobi, según la declaración publicada por el presidente de Kenia, William Ruto. El texto recoge 11 puntos de acción y sitúa el fortalecimiento de la paz, la seguridad y la autonomía estratégica como prioridad ante la evolución del entorno de seguridad global y sus implicaciones para África. Los jefes de Estado y de Gobierno se han comprometido a transformar la agricultura africana en un sector moderno, competitivo, resiliente al cambio climático y a construir sistemas sanitarios fuertes que garanticen protección y desarrollo para la población. Asimismo, han subrayado la necesidad de asegurar el acceso a energía fiable, asequible y sostenible para impulsar una industrialización verde y una transición energética justa. La declaración también reclama reformas de la arquitectura financiera internacional para conseguir un trato más justo de los países africanos por parte de los grandes organismos multilaterales y plantea medidas para favorecer la inversión y el crecimiento inclusivo. Otro compromiso relevante es el impulso a una economía azul sostenible basada en la soberanía marítima, la resiliencia climática y la seguridad alimentaria, reconociendo al océano como activo estratégico. Las conclusiones de la cumbre reflejan una intención de intensificar el diálogo político y técnico entre Francia y los países africanos, combinando seguridad y desarrollo como ejes complementarios y abren la puerta a acuerdos prácticos para desbloquear fondos, proyectos agrícolas y sanitarios y acelerar la transición energética en el continente. Cambiamos de escenario, hablamos de la guerra entre Rusia y Ucrania. En varios frentes se han registrado lanzamientos de drones que han provocado daños materiales y han obligado a evacuaciones temporales en zonas cercanas a la línea de contacto entre Rusia y Ucrania, según reportes militares y medios locales. Las autoridades ucranianas han informado de que se han detectado y neutralizado parte de la ofensiva con radares y sistemas de defensa aérea, mientras que desde el lado ruso se han comunicado operaciones que afirmaron que estaban dirigidas contra objetivos militares. Observadores internacionales han advertido de que la intensificación de este tipo de ataques plantea riesgos crecientes para la población civil y para infraestructuras críticas, y han pedido la consideración de canales de diálogo humanitario que permitan reducir daños y facilitar asistencia a las comunidades afectadas. Información nacional. Comenzamos hablando de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha reclamado al juez que la investiga, Juan Carlos Peinado, que paralice la causa hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos presentados contra la decisión de volver a dirigir el procedimiento hacia un jurado popular si finalmente llega a juicio. A través de un escrito, la defensa de Gómez pide al juez acordar la suspensión del procedimiento ante el Tribunal del Jurado, con paralización de todos los plazos procesales actualmente en curso, hasta tanto la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos interpuestos. Cabe recordar que la Audiencia Provincial de Madrid frenó en febrero la decisión de Peinado de abocar la investigación a un juicio con jurado popular, como así pretendía el magistrado instructor, al estimar un recurso de la defensa de Begoña Gómez contra esa decisión. En aquel momento, los magistrados argumentaron que no había indicios racionales de criminalidad que justificaran esa decisión. Por otro lado, la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Esperanza Casteleiro, ha señalado hoy que el Centro Criptológico Nacional tiene la vista puesta en el reforzamiento del escudo digital de España frente a las ciberamenazas, porque, en sus palabras, en el ciberespacio se libra una guerra permanente, silenciosa, con un potencial tremendamente peligroso. Así se ha expresado Casteleiro en la inauguración de la jornada Ciberseguridad España ante el desafío de la guerra híbrida, en la que ha advertido de que el ciberespacio se ha convertido en un escenario de competencia e influencia que acoge agresiones. La directora del CNI ha explicado que el escudo digital se articula sobre varias capacidades estratégicas: la inteligencia de las ciberamenazas, la resiliencia del
los activos nacionales y la neutralización de la ciberamenaza. Por ello, se apoya en la inteligencia artificial, las tecnologías cuánticas, el entrenamiento y la simulación. Más temas. El abogado de Jordi Pujol Ferrusola, Cristóbal Martel, ha pedido al Tribunal de la Audiencia Nacional, que juzga el presunto enriquecimiento ilícito de la familia Pujol, la libre absolución de su defendido, al no ver nada probado, al tiempo que ha defendido que el origen de la fortuna familiar vino de la herencia del abuelo Florenci Pujol. Así lo ha expresado el letrado durante su turno de conclusiones finales, en el que ha cargado contra el escrito de acusación del fiscal Fernando Bermejo, un texto que, bajo su punto de vista, no se sustenta con hechos acreditados. La Fiscalía Anticorrupción acusa a los 7 hijos del expresidente de la Generalidad de Cataluña, a una expareja de Pujol Ferrusola y a una decena de presuntos colaboradores de haber formado una supuesta organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con actividades corruptas, valiéndose de su posición política. Información deportiva. Comenzamos hoy con la Liga de Fútbol Americano, la NFL. Los Cincinnati Bengals serán el rival de los Atlanta Falcons en el partido que se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu el domingo 8 de noviembre de 2026. Este es uno de los 9 encuentros internacionales que se jugarán la próxima temporada a lo largo de 4 continentes, 7 países y 8 estadios. Las sedes serán Melbourne en Australia, Río de Janeiro en Brasil, Londres en Reino Unido, París en Francia, Madrid en España, Múnich en Alemania y Ciudad de México. Por otro lado, el seleccionador nacional masculino de baloncesto, Chus Mateo, ha convocado a 12 jóvenes jugadores para el Training Camp de seguimiento de talentos. Se trata de una concentración que está dentro de la nueva estrategia de la Federación Española para trabajar con potenciales futuros internacionales, que se llevará a cabo en Madrid entre el 15 y el 20 de mayo. Mateo ha citado a varios jugadores que se están desarrollando en la actualidad en las universidades de Estados Unidos. Noticias autonómicas. Conectamos con nuestro corresponsal en Castilla y León, que tiene más de 1 millón de trabajadores, de los que 111.600 son extranjeros, una cantidad importante para la población de esta comunidad. Nos da más detalles José Domingo Septión. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Supone el 10,8% del total de los ocupados, que es la mayor cifra desde que existen datos. En la última década se ha duplicado el número de extranjeros. Concretamente, en 2016 eran 54.200 y en la actualidad 118.000. Pese a este incremento importante, esta tasa es inferior a otras a nivel nacional. Hay más hombres, 60.100, que mujeres, 51.600. En cuanto a la procedencia, el 64,5% son extranjeros de fuera de la Unión Europea y el 31,5% de los Estados miembros. La tasa de empleo, que mide la proporción de personas empleadas respecto a la población en edad de trabajar, se situó en el primer trimestre en el 59,1% entre los extranjeros de Castilla y León, casi 12 puntos más que el índice de los españoles, que se ha quedado en el 47,6%. Incluso la tasa de ocupados foráneos es 2,5 puntos más que la existente entre el colectivo a nivel nacional. Y seguimos con otra cuestión. Un escape de amoníaco poco antes de las 7 de la mañana del pasado domingo en el interior de una fábrica cerca de Zamora capital obligaba al desalojo de todos sus trabajadores. La llamada de alerta entraba en el centro de emergencias de Castilla y León a las 6:43, avisando de que había saltado el detector de gases en la planta ubicada en Valcavado. Ya en el aviso señalaban que, al parecer, podría tratarse de una pequeña fuga en el circuito de refrigeración de la sala de compresores de esta empresa dedicada a los congelados. Según los alertantes, no había personas afectadas, aunque ya había comenzado con el desalojo de todos los trabajadores que estaban en ese momento en esta planta de alimentación. Durante el seguimiento del incidente, el Centro Coordinador de Emergencias comunicaba que fueron desalojados un total de 63 trabajadores, sin que nadie hubiera requerido asistencia sanitaria. No hubo tampoco ninguna fuga hacia el exterior y tras llegar los bomberos con el personal de mantenimiento de la empresa al lugar, se localizó la fuga y se pudo cortar el amoníaco.
Por otro lado, efectivos de la UCO de la Guardia Civil investigan la desaparición de 6 documentos importantes en la colegiata de Covarrubias, en Burgos. Documentos, José Domingo, que son de gran valor para el estudio del origen de Castilla. Cuéntanos. En el archivo de esta actual iglesia de San Cosme y San Damián se contiene uno de los fondos documentales más importantes para conocer el origen de Castilla. Los legajos que en él se conservan han sido objeto de variados estudios. Sin embargo, una reciente investigación académica sobre los mismos ha deparado a los profesores una desagradable sorpresa: la desaparición de algunos de estos valiosos documentos, según informa ABC. El propio consejero de Cultura de la Junta, Gonzalo Santonge, catedrático de la Complutense, se dio cuenta cuando iba a escribir un prólogo para una publicación del Instituto Castellano Leonés de la Lengua de que la fotografía que incluía la obra de uno de los 57 documentos en cuya transcripción pelográfica se había trabajado no se había hecho del original, sino de una reproducción recogida en algún volumen anterior. Se puso en contacto con los actuales investigadores, quienes explicaron que se debía a que en sus múltiples visitas el archivo no había dado con el escrito genuino. En cualquier caso, lo importante es que se ha descubierto que se han sustraído varios documentos de épocas muy antiguas. El más cercano data del siglo XIII, del año 1248, mientras que el más antiguo es del año 950. Este desagradable hallazgo se puso en conocimiento hace tiempo del arzobispado de Burgos, quien, sorprendido, impulsó junto a los representantes de la Administración Autonómica una comisión que visitó de nuevo el archivo, donde después de mirar uno a uno cada documento, se dieron cuenta de los perdidos, siguiendo los otros 6 en paradero desconocido. Ante el fracaso de la búsqueda, los implicados se reunieron recientemente con agentes de la UCO, de la Guardia Civil, que decidió abrir diligencias y comenzar una investigación. El objetivo de la denuncia es facilitar futuras reclamaciones si algunos de estos valiosos documentos terminase en el mercado de antigüedades. Esperemos que no y que se puedan recuperar. Buenas tardes, buena semana y hasta dentro de 7 días. Saludos desde Castilla y León. Gracias, José Domingo, y hasta el próximo miércoles. Y pasamos ahora a Murcia. El domingo pasado falleció el alcalde de esta ciudad, José Ballesta Germán, tras una larga enfermedad, y ayer martes Murcia lo despedía en un emotivo funeral en la catedral, oficiado por el obispo de la diócesis y presidido por la imagen de la Virgen de la Fuensanta, con asistencia de autoridades nacionales y provinciales y cientos de murcianos que querían darle el último adiós. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Murcia, Rafael Sáez. Buenas tardes. Buenas tardes. Se quedó pequeño el salón de plenos del ayuntamiento donde se instaló la capilla ardiente el lunes y donde miles de murcianos desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche formaron largas colas para dar el último adiós a su alcalde y firmar en el libro de condolencias. Ayer martes en la catedral, abarrotada de fieles, se celebró el funeral presidido por la imagen de la patrona de Murcia, la Virgen de la Fuensanta, que lucía manto negro bordado en oro, traída ex profeso desde Santiago y Zaraiche, donde se encontraba en la peregrinación que está realizando por las parroquias de las pedanías con motivo de los actos del centenario de la coronación. El obispo de la diócesis en la homilía destacó el amor a Murcia de su alcalde, que a pesar de la enfermedad quiso seguir sujetando el timón de la capital hasta el último momento. En Semana Santa, presenciando la procesión de los saucillos del Viernes Santo junto a la reina doña Sofía, y después en las fiestas de primavera. Y unos días antes de su muerte estuvo en una pedanía donde estaba de visita la Fuensanta. El señor obispo terminó la homilía diciendo: «Que descanse en paz el hombre que amó a Murcia». Finalizado el acto religioso, el cortejo fúnebre fue acompañado desde la catedral hasta el cementerio de Espinardo por la policía local, encabezada por la unidad de caballería, recorriendo distintas calles de la capital en una última despedida pública a su alcalde. Descanse en paz, don José Ballesta Germán, alcalde de Murcia. Y la región de Murcia lidera un proyecto nacional para controlar las infecciones bacterianas en la sangre y frenar las resistencias a antibióticos. El programa permite monitorizar en tiempo real las bacteriemias que alcanzan una mortalidad superior al 15%. Cuéntanos, Rafael. Así es. La Organización Mundial de la Salud advierte de que las bacterias multiresistentes causarán en 2050 más muertes que el cáncer, así que el reto de atajar esta tendencia es prioritario para las agencias de salud de todo el mundo.
La Unión Europea puso en marcha en 2023 un proyecto específico para la vigilancia de las bacteriemias que en España están desarrollando en la región de Murcia y en la Comunidad Valenciana en colaboración con el Ministerio de Sanidad. Se trata de la puesta en marcha de un sistema de vigilancia automatizada, gracias a un potente software que permite capturar directamente la información del laboratorio y cruzarla con la recogida en la historia clínica electrónica. El objetivo es comprobar qué patógenos son los que producen principalmente estas bacteriemias, controlar si las resistencias bacterianas van en aumento y tener indicadores con respecto al tratamiento. Detalla el epidemiólogo Alonso Sánchez Migallón, responsable del Sistema de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles de la región de Murcia. 11 comunidades se sumaron en 2023 a la iniciativa, pero solo la región de Murcia y la Comunidad Valenciana disponían de la capacidad para poner en marcha este programa piloto que culminará con la definición de un protocolo nacional de vigilancia automatizada de bacteriemias para todos los hospitales españoles. Y finalizamos con esta noticia. La Real e Ilustre Hermandad de María Santísima del Rocío de Murcia inicia su anual romería a la aldea del Rocío el próximo sábado con la misa de romeros en la parroquia de San Francisco Javier San Antón. A continuación hará su salida oficial en dirección a Umbrete, Benacazón, Villamanrique, Palacio del Rey, llegando el jueves al Rocío. El viernes 22 hará su presentación ante la Blanca Paloma, el domingo la misa pontifical de Pentecostés y por la noche participará en el Rosario de Hermandades y al finalizar el mismo el denominado Salto a la Reja de los Almonteños y la salida de la Virgen en procesión visitando a todas las hermandades. Y esto es todo por hoy. Desde Murcia un saludo y hasta el próximo miércoles si Dios quiere. Gracias, Rafael, y hasta la semana que viene. Y finalizamos este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Raiz. Esta tarde habrá tormentas que serán de fuerte intensidad en amplias zonas del centro y el oeste peninsular, especialmente en el entorno del sistema central, y se extenderán hacia el interior este y zonas del interior de Castellón. El viento soplará con fuerza en el Valle del Ebro, en el sur de Aragón y áreas del sistema ibérico oriental. Y mañana jueves esperamos lluvias en el norte, en puntos del área mediterránea peninsular y en ambos archipiélagos, mientras que en el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados. El viento soplará con intensidad en el sistema ibérico, Pirineos, el noroeste peninsular y ambos archipiélagos. Se espera mala mar en Canarias, en la costa gallega y en el Cantábrico. Y las temperaturas mínimas se mantendrán estables, mientras que las máximas ascenderán ligeramente. Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Rocío García, y en los micrófonos Mónica Martínez y Juan Manuel González. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.